Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro podcast de español. Escuchas español y piensas, ¿por qué entiendo solo la mitad? Sí, eso me pasa. El español es muy rápido. Escucho palabras, pero no entiendo todo. Hoy te mostramos cómo entender mejor conversaciones en español, incluso sin conocer cada palabra. Así sigues en la charla y puedes participar. Quizá te pasa como a mí. Quieres estar en la conversación, pero tienes miedo de perder algo. Por cierto, soy Pablo. Me alegra compartir hoy mis consejos contigo. Son consejos que más me ayudaron hasta ahora a entender el español real. Y yo soy Laura. Nos alegra mucho que hoy escuches y aprendas español con nosotros. En este podcast hablamos de español del día a día, con conversaciones reales y a un ritmo tranquilo. En este episodio no se trata solo de escuchar. Primero oirás conversaciones cortas en español, tal como suenan en la vida real. No necesitas entender todo. Solo es importante que intentes captar de qué se trata. Después miramos juntos lo que has entendido. Hablamos del sentido, no de cada palabra. Y luego te damos consejos para que escuches aún mejor la próxima vez. Consejos que te ayudan a estar más tranquilo y no perder el hilo. Así puedes probar y mejorar tu comprensión auditiva al momento. Todo paso a paso y sin presión. Las tareas son cortas y encajan bien en tu día. Puedes hacerlas fácilmente, estés donde estés. Así que escucha, relájate y pruébalo. Pablo, quiero preguntarte algo. Claro, ¿Cuándo escuchaste español por última vez y no entendiste todo, pero sí el sentido? la verdad, eso me pasa bastante a menudo, incluso hoy. ¿En serio? Pensé que ya no te ocurría. Sí, hace solo unos días hablé con alguien que hablaba muy rápido. ¿Pudiste seguirlo? No cada palabra, pero sabía exactamente de qué hablaba. Me pasa igual, pero después, a menudo, estoy insatisfecha. ¿Por qué exactamente? Pienso, no entendí muchas cosas, así que fue malo. Muchos estudiantes tienen ese pensamiento. Yo también antes. ¿De verdad? Me sorprende. Sí, yo era muy duro conmigo mismo. Yo también. Escucho, pero mi cabeza se tensa. Eso hace que escuchar sea más difícil. Entonces noto cómo mi mente se apaga de repente. El estrés bloquea mucho la comprensión auditiva. ¿Qué te ayudó? Entender que escuchar no es un examen, Si no, sino un proceso. Se recogen impresiones, no respuestas perfectas. entonces, ¿está bien no entender palabras? Sí, es muy normal y parte del aprendizaje, Eso me quita mucha presión ahora. y eso mismo ayuda a escuchar mejor. Creo que muchos oyentes se sienten igual ahora. Entonces hablemos ahora de por qué la comprensión auditiva es tan importante. Sí, claro. Cuando aprendo español, noto siempre que escuchar es mi mayor problema. Leer está bien, escribir un poco, pero al escuchar me siento a menudo perdida. Esto les pasa a muchas personas. Y lo interesante es que todos sabemos cómo se aprende un idioma escuchando. ¿Cómo es eso? Mira a los niños. Al principio un niño no entiende ninguna palabra de forma consciente. Sin embargo, escucha cada día. Es verdad, los niños escuchan todo. Exacto. Escuchan charlas, voces
emociones y situaciones. No intentan entender cada palabra. Tampoco traducen nada. Correcto. Solo escuchan, una y otra vez. Su cerebro aprende poco a poco qué es importante. Es decir, escuchan el sentido, no las palabras. Exacto. Y esa es una gran diferencia con los adultos. Los adultos quieren controlar todo de inmediato. Sí, muchos piensan, si no entiendo una palabra, todo está perdido. Conozco eso muy bien. Entonces, dejo de escuchar por dentro. Y ahí está el problema. Al escuchar no se trata de ser perfecto, Si no, sino de recoger información. Como un niño. es una idea bonita. Sí. Cuando escuchas español, tu cerebro aprende incluso si no lo notas. También cuando estoy cansada o distraída. Sí, hasta cierto punto. El cerebro trabaja en segundo plano. Entonces, escuchar no es solo entender, sino entrenamiento. Exacto. Cada vez que escuchas, entrenas tu oído para el español. Eso explica por qué, tras semanas, de repente entiendo más. Exacto. No es casualidad. Pero hoy aprendemos distinto a los niños. Cierto. Podemos copiarles algunas cosas. Por ejemplo, Escuchar más, controlar menos, más paciencia, menos presión. y aceptar que no se entiende todo. Exacto. Los niños no temen no entender. Los adultos sí. Sí. Y ese miedo bloquea mucho el aprendizaje. Así que debemos volver a escuchar como niños. Ahora veremos una diferencia clave. Oír y escuchar. Sí, es interesante. Oímos mucho, pero escuchar bien es distinto, sobre todo en español. Exacto. Oír pasa automático. Escuchar es estar atento y seguir la charla. A mí me ocurre que oigo palabras, pero me desconecto por dentro. Eso pasa rápido, sobre todo si estás cansado o distraído. Entonces pierdo el hilo y ya no sé de qué hablaban. Aquí ayuda a escuchar de forma activa. Atiende al tema y a las palabras clave. Entonces no controles cada palabra. Exacto. Se trata del contexto. Eso se siente más relajado. Y está más cerca de conversaciones reales. Aún así, escuchar en español me resulta a menudo cansado. Eso les pasa a muchos, sobre todo por ritmo y acento. Sí, los nativos hablan muy rápido. ¿Cierto? Pero tu oído se acostumbra con el tiempo. Entonces es normal que al inicio sea difícil. Es totalmente normal. Además hay lenguaje coloquial y expresiones. Sí, eso lo hace difícil para mí. Escucho una frase y literal no tiene sentido. Exacto. Muchas cosas no se pueden entender palabra por palabra. Y luego hay ruidos además. Sí, por ejemplo, en un café, en el tren o en la calle. Entonces noto cómo pierdo rápido el hilo. Todo eso hace más cansado escuchar, sobre todo al principio. La verdad, eso no suena muy motivador ahora. Lo entiendo. Pero la buena noticia, se puede entrenar. Me alegra escucharlo porque necesito estrategias. Una estrategia sencilla es empezar con español lento y claro. Así que no empieces con noticias o charlas rápidas. Exacto. Por ejemplo, podcast o audiolibros para estudiantes. He notado que eso me da más seguridad. Sí, porque acostumbras tu oído al sonido.
¿Y qué opinas de los subtítulos? Muchos piensan que los subtítulos son trampa, pero eso no es cierto. Eso me tranquiliza. Los subtítulos son una herramienta. Solo hay que usarlos bien. Por ejemplo, ver primero con subtítulos Exacto. Mejor con subtítulos en español. y luego intentar sin ellos. Sí. O solo activarlos a veces. Eso se siente realista. Otro punto muy importante es la repetición. Lo sé. Al escuchar por segunda vez, entiendo mucho más. Exacto. Tu cerebro ya conoce el contenido. Entonces puedo concentrarme mejor en los detalles. Correcto. Y otra cosa importante. Las palabras clave. ¿Palabras que muestran el tema? Exacto. No debes oír todo, solo lo importante. Eso quita mucha presión, Y los podcasts son ideales para eso. porque puedes escucharlos en cualquier parte. Exacto. Mientras limpias, en el bus o caminando. Así no se siente como estudiar clásico. Y así se aprende a menudo mejor. Vale, empiezo a ver formas reales de mejorar. Suena posible. De eso se trata. Paso a paso y sin presión. Lo que también me ayudó mucho son los audiolibros. Sí, los audiolibros son muy buena opción, sobre todo al inicio. He notado que sigo la historia mejor. Exacto. No oyes palabras sueltas, sino el contexto. Y los narradores hablan claro. Así entiendo más fácilmente de qué va. Correcto. Puedes empezar con audiolibros simples y luego elegir más difíciles. ¿Y si prefieres algo para entretenerte? Entonces las series y películas en español son muy buenas. La verdad, a veces no entiendo casi nada allí. Eso es normal. A mí me pasaba igual. Eso me tranquiliza. Lo importante es empezar con series de lenguaje sencillo. Y luego subir poco a poco. Exacto. Y los subtítulos al principio están bien. Antes no lo creía. Muchos piensan así. Pero los subtítulos son una ayuda. Me ayudan a entender el contexto. Correcto. Con el tiempo puedes apagarlos más a menudo. Entonces escucho más lo hablado. Exacto. Ahora quiero mostrarte unos ejercicios que puedes hacer. Genial. Me gustan cosas que puedo probar ya. Un ejercicio muy efectivo es repetir en voz alta. Lo he oído, pero nunca lo hice bien. Escuchas una frase y la repites poco después. No perfecta, solo participa. Exacto. Se trata del sonido, ritmo y sensación. Seguro ayuda también al hablar. Sí, mucho. Otro ejercicio es el dictado. Eso ya suena más duro. Es verdad, pero por eso ayuda mucho. ¿Ves dónde debes escuchar más atento? Exacto. Mejor con textos cortos y sin estrés. Vale, ahora todo está muy claro. Antes de seguir, quiero saber algo. Yo también. Nosotros hablamos mucho y tú escuchas. Sí, y a menudo nos preguntamos, ¿te ayuda esto de verdad? ¿Te sientes un poco más seguro al oír español después de un episodio así? ¿O piensas, fue interesante, pero necesito otra cosa? Ambas respuestas son totalmente válidas. Queremos hacer este podcast para ayudarte en la vida diaria. Por eso tus comentarios son muy importantes. Tal vez te gusta el estilo tranquilo ¿O quieres más ejemplos de charlas reales? o más tiempo para temas concretos. Escríbenos qué te ayuda y qué podemos mejorar. También queremos saber en qué trabajas ahora.
¿Es escuchar en conversaciones? o entender series y películas. Quizás solo quieres sentirte seguro cuando alguien habla rápido. Cuéntanoslo. Así entendemos mejor lo que necesitas. También pensamos ofrecerte algo extra para practicar. Por ejemplo, un pequeño PDF de aprendizaje. Con un resumen corto y ejercicios sencillos. O tareas de escucha que hagas a tu ritmo. Pero no queremos crear algo que no necesites. Por eso nos interesa tu opinión. ¿Qué te ayudaría más? ¿Un PDF para leer después? ¿O ejercicios para escuchar y participar? Quizá una mezcla de ambos. Dínoslo, por favor. Tomamos en serio tus ideas. Y si te gustó este episodio, muéstranoslo. Un like nos indica qué temas te interesan. Y si te suscribes, estarás en los próximos episodios, No hacemos este podcast por perfección. sino por español real en la vida real. Gracias por tomar tu tiempo. Ahora seguimos con la siguiente parte. Ahora quiero darte uno de mis consejos más importantes para la comprensión auditiva. Creo que ya sé a dónde quieres llegar. Hablar ayuda a escuchar, ¿no? Exacto. Y me gusta que ya lo sepas. Sí, lo he notado en mí. Cuando repito frases muchas veces, luego las entiendo más rápido. Ese es un punto muy importante. Tu oído reconoce estructuras conocidas. Por ejemplo, con los verbos. Si digo a menudo, yo camino, tú caminas, nosotros caminamos, luego escucho esas formas más fácil. Exacto. Eso es conjugación, pero aprendida de forma practicirca. Sin libro de gramaticirca. Sí. Aprendiendo al usarla, no al memorizar. Antes pensaba que primero debía escuchar bien antes de hablar. Muchos piensan eso, pero en realidad hablar ayuda a escuchar. Porque sabes cómo se siente una frase. Exacto. Tu cerebro conoce el ritmo, la estructura y la forma verbal. También noto que me dan menos miedo las charlas rápidas cuando hablo mucho Es lógico. Tu cerebro traduce menos. y piensa menos. Exacto. Escuchar se vuelve más automático. Aunque se cometan errores, Sí, justo entonces. Los errores muestran que aprendes de forma activa. eso lo veo importante. Muchos tienen miedo de equivocarse. Pero el error no es un problema. El mayor problema es no hablar. A menudo hablo en voz alta conmigo misma. Ese es un método muy bueno. Frases cortas, lengua cotidiana. Eso basta. Entrenas tu oído y tu boca al mismo tiempo. Entonces hablar y escuchar son, en realidad, un equipo. Exacto. Trabajan juntos. Eso me motiva a seguir hablando, aunque no sea perfecto. Y eso es lo que más mejora tu comprensión auditiva. Hay otro consejo muy simple que puedes usar a diario. ¿Escuchar algo y repetirlo enseguida? Exacto. Funciona muy bien con frases cortas. A veces lo hago sin querer. Por ejemplo, cuando oigo algo en la radio. Eso es perfecto. Escuchas una frase y la repites en voz baja o alta. Aunque no haya entendido todo, Sí. No se trata de entender todo. sino de copiar el sonido. Exacto. Tu oído y tu boca trabajan juntos. Veo que así recuerdo mejor las frases. Ese es el efecto. Entrenas tu oído de forma activa. Y se puede hacer en cualquier parte. Sí. En el tren, caminando o en casa. Por ejemplo, una frase de un podcast
o de una serie o un vídeo. Entonces repito simplemente lo que he oído. Exacto. Sin pausa, sin pensar. Se siente casi como un juego. Y eso ayuda. Aprender sin presión. Así escuchar deja de ser pasivo. Correcto. Estás activo. Lo veo muy útil para la vida diaria. Y por eso es tan efectivo para la comprensión auditiva. Bien, me lo propongo para hoy. Muy bien. Unas pocas frases son suficientes. Ahora hablemos de escuchar de verdad en el día a día. Sinceramente, eso es lo que más miedo me da. A muchos les pasa. Pero también es muy valioso. Porque hay que reaccionar rápido. Sí. Escuchas y respondes casi al mismo tiempo. ¿Y si no entiendo algo? Entonces puedes preguntar. ¿De verdad? Sí. Puedes decir, perdón, ¿puedes repetir, por favor? ¿O qué significa eso? Exacto. Es totalmente aceptable. Y muestra que estoy interesada. Correcto. Escuchar también significa ser parte activa de la conversación. Así que no debo esconderme de las conversaciones reales. No. Las situaciones reales son difíciles, pero muy útiles. Cuanto más te atrevas, más seguro estarás. Antes de seguir, quiero ver juntos dónde estamos. Hoy hemos escuchado muchas ideas y es bueno ordenarlas. Así verás. No es caos, es un plan. Un primer punto importante fue, no entender todo es normal. En la comprensión auditiva, no entender no significa que hagas algo mal. Es una parte natural del aprendizaje. Creo que es importante decirlo, porque muchos estudiantes se avergüenzan. En realidad es una señal de que tratas con lengua real. Exacto. El segundo punto es, escuchar no es un examen. Nadie te evalúa. Al escuchar no se trata de entender todo, sino de captar el sentido. Para mí esto es un cambio de perspectiva. Antes pensaba que debía entender cada palabra, o escuchar no servía. Y ese pensamiento bloquea a muchos. El tercer punto fue mirar a los niños. Los niños escuchan sin presión, sin traducir y sin miedo. Me parece curioso que los niños tengan mucha paciencia. Escuchan las mismas cosas una y otra vez, sin frustrarse. Sí, y podemos aprender de eso. Más repetición, menos juicio. El cuarto punto fue, hablar ayuda a escuchar. Esto me parece muy importante. Muchos estudiantes separan estas dos cosas, pero van juntas. Exacto. Cuando hablas, aprendes estructuras, formas verbales y frases típicas. Luego las reconoces más rápido al escuchar. Y en la charla te sientes más seguro, porque muchas cosas suenan conocidas. Correcto. Si unes estos 4 puntos, verás. La comprensión auditiva no es un truco único, sino un proceso. Una mezcla de paciencia, práctica y la actitud correcta. Para mí ahora parece más realista. No perfecto, pero posible. Ese es el objetivo. No hay que forzar nada. Si escuchas así, la siguiente parte será más fácil. Ahora llega una mini prueba para vosotros. Tranquilos, es fácil y dura muy poco. Escucha ahora un texto corto mío. No necesitas entender cada palabra. Solo importa una pregunta. ¿De qué se trata? Así que no pares ni retrocedas. Exacto. Solo escucha. Bien, Pablo. Cuenta. Hoy fue un día muy normal para mí. Me levanté por la mañana,
preparé un café y miré un momento por la ventana. Después fui al trabajo. Había mucho movimiento, pero tuve buenas conversaciones. En la pausa de mediodía di un pequeño paseo. Eso me sentó bien. Por la tarde estaba un poco cansado, pero terminé mis tareas. Ahora estoy contento de estar aquí y practicar español con vosotros. Vale, pausa corta. Ahora viene la pregunta importante para vosotros. ¿De qué se trataba? Pensad un momento. ¿Fue un día estresante? ¿O un día normal? ¿Sobre trabajo, pausas y cansancio? Exacto. Si lo notasteis, escuchasteis muy bien. Aunque no entendisteis cada palabra. Ese es el punto de este ejercicio, Comprender no es entender todo. sino reconocer el sentido. Ahora haremos una segunda mini prueba. Esta vez os cuento yo algo. Exacto. Solo escuchad. De nuevo, no necesitáis cada palabra. Solo importa de qué va. Por favor, no paréis ni retrocedáis. Escuchad y quedaos tranquilos. Bien, vamos allá. Hoy he notado que estoy un poco cansada. Me acosté tarde y por la mañana tenía poca energía. Aún así fui al trabajo e intenté estar tranquila. En la pausa tomé un té y respiré hondo un momento. Eso me ayudó. Por la tarde me sentí mejor y pude concentrarme de nuevo. Ahora estoy contenta de que el día termine despacio. Pausa corta. Ahora otra vez la pregunta importante para vosotros. ¿De qué se trataba? ¿Fue un día estresante? ¿O sobre cansancio y pausas? ¿Sobre trabajo y nueva energía? Si lo notasteis, escuchasteis bien. Aunque os faltaron palabras. De eso trata este ejercicio. Comprender significa captar el sentido. No cada detalle. Si quieres, di ahora una frase para ti. Por ejemplo, Laura habla de un día cansado. O se trata de trabajo, pausas y nueva energía. Una frase sencilla es suficiente. Esa es vuestra segunda mini prueba. ¿Ves? Entiendes más de lo que crees. Y eso da seguridad al escuchar español. Con esto llegamos al final de este episodio. Gracias por tomar tiempo y escuchar hoy español con nosotros. Esperamos que notéis que la comprensión mejora paso a paso. Y que no hay que entender todo para captar el sentido. Si hoy te sientes más seguro, este episodio es un éxito. Prueba las mini pruebas también en tu vida diaria. Con un podcast, un vídeo o en una charla real. Y recuerda, escuchar es entrenamiento, no examen. Si te gustó este episodio, suscríbete al podcast. Así no te pierdes los nuevos episodios. También puedes dejar un comentario. Por ejemplo, ¿qué te cuesta más al escuchar español? ¿O qué tema quieres para el próximo episodio? Leemos tus comentarios y los usamos en la planificación. Gracias por ser parte de esta comunidad de aprendizaje. Nos alegra que estés de nuevo la próxima vez. Hasta entonces, sigue escuchando español. Y hazlo con calma. Hasta pronto. Adiós.